Les voy a pedir que tengan en consideración estos números y después nos vamos a ir refiriendo para que vean de qué se trata. Imagínense ustedes que durante un tiempo se ejercitaron y tienen este físico como el que tenía yo ese día cuando era joven. Y que te vas a dormir y a la mañana siguiente apareces y sos así a la mitad y así con menos volumen. Bueno, esto pasó. Los minutos que estaban en un principio tienen un significado. 15.137.280.000 le llevó a Guido 40 años para formar el capital de la empresa. Nos llevó un año a partir de que arrancamos el trabajo lograr que la empresa pudiera producir al doble y en 20 minutos perderlo todo. Estaba en Mar del Plata yo cuando me llaman y me dicen que la fábrica se había prendido fuego. Llamo a Diego y me dice, perdimos todo. Bueno, el lunes estoy allá. Así que ese lunes, apenas llegué, fuimos a recorrer la fábrica y mientras lo acompañaba Diego y el ingeniero que iba a ver la parte estructural de la fábrica para ver cómo había quedado, se me fueron ocurriendo algunas cosas. El aspecto que presentaba en sí la empresa era este, y se asemejaba más a la Segunda Guerra Mundial, algo que habitualmente me gusta leer. Era un aspecto desolador. Y entonces fue cuando me acordé de una frase de Eisenhower, que fue el que comandó las tropas aliadas en el desembarco a Normandía, que decía, decidí lo que tenés que hacer y después averiguó cómo hacerlo. Van a poder después descargar la presentación el lunes de la página del blog. Y lo que vamos a tratar en este breve síntesis van a ser la historia de los avances, la pérdida por el incendio, las etapas para reconstruir la empresa, las mejoras puntuales, la mejora continua que se fue haciendo y la historia familiar. El cambio es evolutivo o revolucionario. Si el entorno es estable, el cambio gradual es la manera más adecuada, como los ejemplos que acabamos de ver. Pero en momentos turbulentos no se pueden usar las herramientas de las épocas estables. Y esto es más arte que ciencia. Cuando se había decidido mudar la empresa al parque que está en Villa Gobernador Galvez, Diego lo había diseñado en el ingeniería industrial y posteriormente habíamos agregado las mesas y las sillas y íbamos a agregar un 40% más de superficie. Fue entonces cuando ocurrió el incendio. Así se veía la planta desde el aire el día posterior, el lunes ese posterior al incendio. La fábrica antes del incendio tenía la mejor tecnología del país. Esta es una seccionadora alemana. Había dos. Así fue como había quedado después del incendio. Esta era la sala de exposición de los muebles. Así había quedado después. Cuando el siniestro se produce, hay muchas teorías y pocas certezas de lo que pasó. Entonces rescaté esta frase de Confucio que decía que las personas entran a la sabiduría de tres maneras. Por reflexión, que es la más noble, por imitación, que es la más fácil, o por experiencia, que es la más amarga. Pensamos varias cosas en el momento de la etapa de la reconstrucción. En principio había una serie de lugares que se disponían y sumado todos los metros que quedaban eran 1050 contra los 4000 disponibles de inicio. Ellos con su familia, la familia Zamoneta, disponían de un centro de servicios, un terreno con paredes y una fábrica de sillas y un depósito donde funcionó antiguamente la fábrica. La fábrica de muebles quedaba a casi 3 kilómetros de ese lugar, camino por San Martín derecho, llegando a Villa Gobernador Galvez, paralelo a la ruta de la autopista. ¿Por qué les menciono estos números? Porque íbamos a tener que hacer algunas tareas de logística interna y de traslado, porque íbamos a tener que tercerizar cosas porque no había máquinas. 3 kilómetros por la calle San Martín es como 3 kilómetros por Bonia, en Líbano, y cualquier otro ejemplo que se me ocurra de calle Bombardera. Ustedes no tienen ni idea de lo que son el tamaño de pie de los baches. Iba a ir que hacer varios baches por ese lugar. Incluido algo particular, la inseguridad que se vive en Rosario y en la zona que sigue acá.
Este es el tamaño de alguno de los baches que uno ve a diario. No quise poner el tema de las casillas y toda la pobreza para no ser demasiado dramático, pero si pasás ahí muy despacio por las cosas, te roban hasta la dentadura postiza. Y esa era una de las cosas que tenías que tener en cuenta cuando planeabas toda la logística a la hora de planear la reconstrucción y manejo de todos los procesos. Sin embargo, ante este ámbito, recordé también otra famosa de Eisenhower, que el pesimismo nunca ganaba ninguna batalla. Por lo tanto, hay que ponerse a trabajar y dejar de llorar. Teníamos entonces, de las 4 partes en las cuales estaba constituida la empresa, la ex fábrica, donde estaba funcionando provisionalmente las mesas y las sillas, que era lo que íbamos a trasladar. Así que dibujamos rápidamente y en ese lugar íbamos a poner todo lo que era el tema de embalado y parte de las placas con las cuales se construyen los muebles. El espacio era muy reducido y ahí había que hacer todo. Había que sacar a la mañana todas las placas para afuera, parte de las sillas, y a la tarde y a la noche había que volver a guardar todo. Cuando se iba a comer también tenía que guardar todo porque pasaban los muchachos del barrio y encañonaban y se llevaban algo. ¿Qué quedaba después? Quedaba un terreno con paredes. Ese terreno que se iba a dedicar para un centro de ventas se tuvo que transformar y son las fábricas de sillas, porque la fábrica vieja se había alquilado y el dueño, el futuro inquilino, ejercitó el derecho a usufructar el lugar porque tenía un alquiler firmado, así que teníamos obligatoriamente que eso que habíamos puesto provisorio volverlo a trasladar, es decir, yo resolvido por nada. Así que trasladamos la fábrica otra vez a retirar de nuevo los layados, ver las instalaciones eléctricas, del aire y demás, y transformar ese lugar en lugar de mesas y sillas. Después lo único que nos quedaba más parecido a un lugar a la fábrica anterior era la parte del centro de servicios, un lugar muy pequeño, pero que está ubicado acá en la calle de León, casi San Martín, que íbamos a tener que transformarlo y hacerlo trabajar en 2 turnos, porque la consigna era no despedir a nadie. Entonces, ese lugar iba a tener que funcionar las 24 horas o en 2 turnos lo más extendido posible para sacarle el jugo a las máquinas que había. Así se veía el centro en un día de trabajo habitual, con los inconvenientes que las máquinas que estaban antes, como vieron ustedes, se cargaban por atrás, estas tenían que cargar a mano, la productividad por supuesto se caía picada. Sin embargo, previo al incendio habíamos estado trabajando con un montón de temas de mejoras puntuales. Habíamos arrancado en el año 2010, durante casi un año habíamos estado haciendo mejoras. Lo que habíamos hecho había sido transformar una fábrica que se veía muy a la brasilera, es decir, todo en línea y al lado la parte de distribución, en algo completamente distinto, con otro tipo de estrategias a la hora de poder producir. Esto nos había llevado mucho tiempo y nos había ejercitado en el tema de mejorar. Así, habíamos cambiado todos los racks, habíamos generado pasillos y habíamos cambiado las líneas de montaje y las líneas de escalada. La planta en su momento estaba bastante ocupada también y los espacios nos sobraban y los pasillos a veces estaban taponados de mercadería. Así que de esta imagen que se ve ahí, cubierta los accesos de la parte al lado de la columna por racks, la fuimos moviendo hacia el centro y movimos 228 males, o lo que es igual a 182.400 kilos o 11 semirremolques, y ganamos 234% más de posiciones por poner un rack al costado. Liberamos el espacio para poder acceder directamente a los racks y luego hicimos todas las marcaciones correspondientes. Esto nos permitió mejorar en una primera etapa un 28% en cuanto a la cantidad de productos embalados antes del incendio. En esa serie de mejoras uno cuando está en un lugar también tiene que aprender qué es lo que debe hacer y estudiar los procesos para poder establecer alguna mejora, porque la gente está acostumbrada a hacerlo de una determinada manera y a veces no se tiene el tiempo necesario para aplicar las herramientas que vimos habitualmente acá, que también han explicado los compañeros anteriores. Entonces, por ejemplo, descubrimos que si la etiqueta, en vez de ponerla primero y pasar la pieza para operar después, se hacía al revés, nos
los síntomas de piezas pasadas. Algo tan simple como eso, que durante muchos años la industria del mueble lo venía haciendo sin pedirlo. Y esto me hizo recordar una frase que algunos de ustedes habrán leído, o lo habrán sufrido Peter Senge en la quinta disciplina, pero que tenía algo de razón, que dice que no es a pasar un cuerpo de conocimientos, sino un cuerpo de experiencias, interpretarlas y cambiar las conductas como resultado. Es decir, que todas esas mejoras que habíamos hecho habían sido como ir al gimnasio y habíamos estado ejercitándonos para que ahora que las íbamos a necesitar, las íbamos a tener que aplicar. Esto nos ayudó a hacer alguna etapa de mejoras continuas, y acá les voy a contar el caso del embalado. Si la línea estaba atravesada respecto al flujo de productos, se veía de esta manera. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuanto más se aplican los métodos existentes, más tendencia se tendrá a contentarse con mejoras marginales de las soluciones de siempre. Poneme un operario más, tráeme la caja más rápido, poneme 2 tipos más, cambiame la enfriadora. Lo que había que hacer era algo completamente distinto. Una de las cosas que fue poner las cosas en línea. Hicimos una línea más de montaje o de embalado. Estudiamos los tiempos, ¿para qué? Para ver dónde estaban los cuellos de botella. Y una vez que los teníamos identificados, nos dimos cuenta que nos faltaba información de cómo armar las líneas, dónde poner cada palet, porque había más de 100 productos a 10 tipos de palet por producto, eran 1000 posiciones diferentes, y si la gente no tenía esa información se le complicaba. Cada operario entendía y la armaba de una manera diferente, y como la armaba de una manera diferente, los tiempos eran aleatorios, como contaba también hoy Daniel. Entonces empezamos a hacer este tipo de registración para poder armar la línea, y la línea podía embalar más cosas. Y trabajamos sobre el tema del control de calidad, generando 2 planos, una cosa que la industria del mueble no usaba, que era el SolidWorks. De este modo pasamos de 280 productos a 400 productos en el 2011. Un coach muy ganador en la NBA, que es Pat Riley, dice que la excelencia es el resultado de esforzarse gradualmente siempre por hacer algo mejor. Es una frase que trato de rescatar porque el deporte siempre es un buen motivador a la hora de contarle cosas a la gente. ¿Qué fue lo que hicimos que para poder mejorar el embalado? Establecer reglas y roles, porque al no tener a la gente una tarea definida, cada uno hacía lo que se le ocurría en el día de trabajo. Entonces un día embalaba, otro día armaba, otro día estaba cansado haciendo otra tarea diferente. Al empezar a especificar las reglas y roles, hicimos reuniones con cada uno de los operarios, gente a lo mejor que estaba convido de que había arrancado la empresa. Así, más de 30 y pico de años de experiencia, pero haciendo las cosas como la experiencia del primer día, perdón por tu método que no era más adecuado. Entonces pasó a que la persona que maneja la zorra, el que manejaba el autoelevador, el punta de línea, el que retiraba la mercadería, sabía qué es lo que tenía que hacer. No crean que esto no hay que machacarlo todos los días. Al día de hoy renegamos como si no hubiera un día atrás, pero por lo menos sabemos lo que hay que hacer. Hicimos algunas jornadas de capacitación sobre las 5S y las 3T para localizar, identificar y cuantificar. Este lugar que ven ahí era el vestuario, el comedor de la vieja empresa. En ese lugar nos morimos de frío todo el invierno, pero ahí estaban las oficinas y muriéndose de frío. Nosotros estábamos todos, Guido y Diego, y trabajamos todas las manos en el mismo lugar. Paralelamente, en ese lugar que teníamos disponible en el fondo de la empresa, a veces nos tapaban los problemas. Y este es el resultado de los problemas del día a día que se veían. Después de muchas jornadas de capacitación, mejora, concientización y demás, empezó a mejorar un poco y empezamos a armar líneas de trabajo. Trabajamos también sobre el tema de la línea embalado, incorporando una nueva tecnología que es la que se había quemado, así que se mejoró también desde ese punto de vista, pero los principios de equilibrado de líneas se siguen manteniendo independientemente de cuál sea el horno o si se hace de forma manual. Así que pasamos entonces del 2010, ya post incendio al día de hoy, un 305% más de productos embalados, que quiere decir 305% más de productos facturados, porque todo lo que se hace se vende porque hay demanda. Entonces, cuando el futuro se imagina, se está ante restricciones intelectuales, pero cuando el futuro se construye, se está ante restricciones físicas: dinero, lugar, personal, tecnología, las cosas que no te cuentan en los libros, la realidad del día a día que uno vive y con la que tiene que luchar.
117 la llave, 10 generales y 107 valientes para cada uno de los sectores. ¿Y por qué hicimos tanto? Porque post incendio teníamos solamente el 25% de la superficie útil. Así que la planta fue creciendo de acuerdo íbamos pudiendo conseguir el dinero para ir construyendo los galpones y ir avanzando hacia adelante. Así fue que luego de un año de trabajo, en el noviembre del 2012, se pudo terminar de construir el techo y efectivamente estaba toda la planta lo más parecido posible que antes, con la mitad de las máquinas, eso sí. Entonces, haciendo un resumen post-incendio, la cantidad de productos producidos era cercana al 300%. Y pasamos de esta imagen desoladora a esta de un año después. Para cerrar, y pasamos ahora con Diego, rescato la frase esta de un dicho japonés que dice Nana Koromi Yaoki, o lo que es lo mismo traducido, caiga 7 veces y levántese 8. Esta es una imagen de Hiroshima, y ellos acuñaron un término que se llama Kanban en japonés, que significa persistencia. Seguir con tenacidad en la tarea hasta que esté completa. Por lo tanto, les pido a ustedes, en la tarea que hagan, que persistan. Yo les voy a hablar un poco de la historia de la fábrica. La fábrica está fundada por Guido Sermoneta y por Marcela Nomás en el año 1974. Empiezan comercializando muebles y después con el proceso de fabricación. Acá cuento un poco eso, es una foto de la Feria del Mueble de Primar en Córdoba, que es la feria más importante de nuestro sector. Así como quedó la fábrica después del incendio del incendio de noviembre del 2011, esta fábrica había sido inaugurada en el año 2009, el mes de febrero, que todavía había cumplido los 3 años después de marcha. Había que llevar a cabo la empresa haciendo el mañana y para eso había que imaginarlo. Había que crear algo distinto en un contexto de bajos recursos. Como decía Pato, un buen plan ejecutado hoy es mejor que un plan perfecto ejecutado en un momento indefinido del futuro. Las cosas que teníamos que hacer las teníamos que hacer ya, no había tiempo para dudar. Esta era nuestra evaluación de productos en septiembre de 2011, antes del siniestro. Y así habían quedado las cosas después de remover los escombros. Para un nivel del siniestro, esa es la oficina, esa es mi computadora, el escritorio, y cómo habían quedado las cosas, y cómo había que empezar de nuevo todo, el almacenamiento de datos y de las máquinas, era todo, era no tener nada. Para eso pusimos 3 premisas sobre las que íbamos a trabajar. En primer lugar, la primera fue reconstruir la planta. Esa era la primera de las cuestiones. En segundo lugar, había que seguir fabricando y que los clientes se enteraran de lo que había pasado, porque obviamente iba a haber menos productos, pero teníamos que seguir atendiéndolo. Y mantener el personal. Todo el personal que estaba destinado a trabajar en el lienzo había que mantenerlo y había que darle ocupación, que no era tarea fácil, como tener 6.000 metros, 4.000 metros cuadrados de toda la gente ocupada, y era tenerla en menos lugar y con menos recursos. Entonces, las mejoras vienen con el equipamiento necesario, que este equipamiento esté disponible. En la industria del mueble, la tecnología hace la diferencia. Es muy importante esto, no es muy importante una escuadradora que con una seccionadora. Entonces, elegir las máquinas es como jugar a la ruleta. Y elegirlas mal se transforma en una ruleta rusa. Los vendedores de tecnología generalmente son representantes de empresas alemanas o italianas, saben de números, pero fundamentalmente para vender. Y los números que ellos tiran de productividad no son ciertos o no son del todo ciertos. Nuestra experiencia teníamos que una seccionadora vertical que corta de una hoja
rinde 65 hojas por día en promedio, en un periodo de 8 horas de trabajo. Una de carga frontal, como tenemos en el centro de servicio, unas 120 hojas, porque tiene carga manual, y una de carga automática por carga trasera, que era la que teníamos nosotros, hace unas 200 hojas por día. A estas máquinas no las teníamos más. Pero para elegir la tecnología, vimos lo que había disponible en el mercado internacional para poder traerlo rápido. Esa era la consigna. La fabricación de una máquina lleva de 60 a 90 días y tiene unos 30 a 45 días de viaje y aduana, y era un tiempo que no podíamos hacer. Entonces, citando esta frase, tomando una decisión y después no pierdas el tiempo en criticarte a vos mismo. Había cosas que eran lo que teníamos y lo que podíamos disponer, y era lo mejor que se podía en su momento. La fábrica de sillas, que era un complemento de la fábrica de muebles, el caño, un complemento de la madera, pasaba a ser la única que teníamos. Entonces, era lo que nos iba a dar ingresos, pero además lo que nos iba a mantener en contacto con nuestros clientes. La fábrica estaba trabajando y que seguíamos en el mercado. Este era el estado del galpón después del incendio, digamos que estábamos construyéndolo, que era para otro fin, como dijo Sabino, y pusimos la fábrica de sillas aire. Terminamos de construirlo en tiempo récord, trabajando fines de semana y feriados para que se termine de hacer. Y aprovechando el espacio máximo, usando en este caso un rack con pasarelas y la mejor disposición del layout posible. Para citarlo a Goleman, dice que para poder alentar a la confianza de los demás, usted debe ser consciente de usted mismo y asumir el punto de vista de los demás, para también ser capaz de estar plenamente presente. Teníamos que mostrar señales a los empleados de que seguimos trabajando. Ese era un poco el galpón nuevo, la fábrica distinta de sillas y reacomodamos. Entonces nosotros teníamos que darle una perspectiva de futuro a nuestros empleados, informarles cómo iban a ser la forma de trabajo, porque estábamos trabajando turnos rotativos que antes no se hacía, los horarios y cómo era lo del dinero, cómo iban a cobrar. Bueno, esto fue lo que se hizo el día lunes, después del incendio, el día siguiente, el día lunes, como ven, todavía la fábrica seguía humeando 3 días después. En esto empezamos a compartir la información, teníamos que darle un estado de situación y cómo estaban las cosas a nuestra gente para que sepan cómo podíamos seguir. Hablamos de un desarrollo de una cultura de las responsabilidades compartidas. No podíamos hacer las cosas solos, eran compartidas entre todos. El que se quedaba en el barco tenía que remar, no había otra opción. Entonces implementamos un ciclo de participación, de confianza y una retroalimentación para la mejora. Aunque precisa de la capacidad humana para que estas diferencias se noten en los procesos. Bueno, citando esta frase de Stone, algunos buscan las cosas que salieron mal y tratan de arreglarlas. Yo busco las cosas que salieron bien y trato de construir sobre ellas. Lo que teníamos más importante era nuestra experiencia. Algunos resultados de la mejora en estos 18 meses después del incendio. Así es como había quedado la fábrica y así es como se empezó a reconstruir. Nosotros trabajamos con el proceso productivo en plena reconstrucción. Marshall decía, cuando tienes tiempo no tienes plata, y ahora que tenemos plata no tenemos tiempo. Eso era lo que había que hacer en ese momento, tratar de usar el tiempo de la mejor forma posible. Este es nuestro galpón, la parte de expedición logística, en noviembre de 2011. Quedan algunas cosas pendientes en cuanto a la construcción, que seguimos haciendo de noviembre para esta parte, pero prácticamente la obra civil está concluida. Este es hoy nuestro almacén de productos terminados, que se ve mejor. Y estos son los depósitos de agua, y una reserva de agua se está formando, ahora llenándose. Son 200.000 litros de agua para la red de incendio, una red preventiva que en ese momento no teníamos. Esta es una imagen de la fábrica hoy.
Bueno, algunos números, bueno, lo estuvo diciendo Sabino, pero cómo fuimos evolucionando desde el año 2010, cuando empezamos a implementar algunas mejoras, desde 180 muebles, la caída a 150 en 2012, que producíamos en tercero y con el servicio de nuestro centro de servicio, a mejorarlo sobre finales de año y a aumentar la participación hoy con la implementación que se está poniendo en marcha en nuestra segunda línea de producción. Entonces queríamos citar a Del Bono también: la única cosa que tiene la gente exitosa en común es la persistencia. Y bueno, vamos a traer esta frase que la teníamos en la fábrica, la encontramos en un cuadro que había quedado semi-quemado, que era que el fracaso comienza cuando cesa el esfuerzo, y la hicimos propia realmente de ese momento para seguir adelante.